Saludos. En la clase de hoy revisaremos uno de los temas muy importantes dentro del procesamiento digital de señales, como es la convolución. La convolución no es más que una forma matemática para combinar dos señales. Nosotros podemos observar una señal F, una señal G, a través de un operador de convolución, nos permite obtener una tercera señal. Esta es la técnica más importante en el procesamiento digital de señales conjuntamente con la transformada discreta de Fourier. Utilizando la estrategia de descomposición de impulsos, los sistemas se van a describir por medio de una señal que llamaremos respuesta al impulso. La convolución es en realidad importante porque nos permite relacionar las tres señales de interés dentro de un sistema: la señal de entrada, la señal de salida y la respuesta al impulso. Entonces nosotros ahora vamos a intentar comprender cómo funciona la convolución y en un tema posterior revisaremos la parte matemática de la misma. Aquí, en esta figura, nosotros vamos a recordar que en el tema anterior habíamos hablado de las diferentes formas que existían de descomponer las señales, y una de ellas era la descomposición en impulsos. La descomposición de los impulsos lo que hace es romper una señal que puede tener n muestras, la va a descomponer en n señales, es decir, si tiene 10 muestras, nosotros tendremos 10 señales, cada una de esas señales también tendrá 10 muestras. ¿Qué características van a tener estas señales en las que se descompone? Va a ocurrir que cada uno de los valores de la señal original se va a representar en una de las muestras de las señales que estamos descomponiendo. Y para el resto de las muestras, como ustedes observan, son 0. Entonces, por ejemplo, si la primera muestra de nuestra señal de entrada tiene una amplitud de 1, entonces en nuestra primera señal, que es parte de la descomposición, tendrá una amplitud de 1 y el resto de las n muestras será 0. Entonces, esta es la descomposición en impulsos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que un único punto que no sea 0 en las señales que estamos descomponiendo va a representar, es lo que nosotros conocemos como impulso. Entonces, la descomposición de impulso es importante porque permite que las señales sean examinadas una muestra a la vez. De manera similar, los sistemas se van a caracterizar por la forma como responden a los impulsos. Entonces, al saber cómo un sistema responde a un impulso, la salida del sistema se va a poder calcular o determinar para cualquier entrada dada. Otra característica es que la descomposición de los impulsos nos va a proporcionar una forma de nosotros poder analizar cada una de las muestras de esta señal. Vamos a hablar de la función delta y la respuesta al impulso. Si bien nosotros sabíamos que son muchas formas diferentes que encontramos para descomponer las señales, dos son las que conforman la estructura del procesamiento digital de señales. Como ya lo mencionamos, estas son la descomposición por impulsos y la descomposición de Fourier. Cuando se utiliza la descomposición por impulsos, el procedimiento puede describirse mediante una operación que nosotros llamaremos convolución. Entonces, la convolución está estrictamente relacionada con lo que es la descomposición por impulsos. Aquí en la figura nosotros podemos observar un término muy importante que es la función delta. La función delta la representamos nosotros con la letra griega delta y aquí tenemos delta de n. Entonces, esta función delta no es más que un impulso normalizado. Es decir, la muestra 0, como nosotros observamos aquí, tiene una amplitud de 1 y el resto de muestras tienen un valor de 0. Por esta razón también es común que nosotros la encontremos en cierta bibliografía como impulso unitario. Lo que nosotros tenemos en la segunda parte, a la salida de este sistema, se conoce como respuesta al impulso. La respuesta al impulso es la señal que sale o la señal que obtenemos de un sistema cuando la entrada ha sido un impulso unitario o una función delta. Entonces, si nosotros tenemos sistemas diferentes,
la respuesta al impulso va a ser diferente. ¿Qué significa eso? Que la respuesta al impulso caracteriza cómo se comporta un sistema. Entonces lo que nosotros tenemos es que se puede combinar o se va a dar un nombre descriptivo para esta respuesta al impulso dependiendo del tipo de sistema que utilicemos. Por ejemplo, si el sistema es un filtro, nosotros podemos hablar de la respuesta al impulso de un filtro. Normalmente la simbología que tenemos para la respuesta al impulso es HDN. Una característica importante es que cualquier impulso puede ser representado como una función delta desplazada y escalada. Ya lo veremos esto con detalle más adelante. Aquí nosotros tenemos lo que habíamos mencionado previamente. Antes de eso, para resumir, tenemos que una forma de entender cómo un sistema convierte una señal de entrada en una salida es a través de la convolución. En primer lugar, la señal de entrada puede descomponerse en un conjunto de impulsos, cada uno de los cuales puede verse como una función delta escalada y desplazada. En segundo lugar, la salida resultante de cada impulso de una versión escalada y desplazada de la respuesta al impulso es lo que nosotros vamos a obtener. Y finalmente, la señal de salida global se va a encontrar añadiendo cada una de esas respuestas individuales sintetizando un solo sistema. En otras palabras, si nosotros conocemos la respuesta al impulso de un sistema, entonces podemos calcular cualquiera de las posibles salidas para otras señales de entrada dadas. Esto significa que sabemos todo lo que es el sistema conociendo su respuesta al impulso. Entonces no hay nada más que nosotros nosotros necesitemos del sistema más que su respuesta al impulso. La respuesta al impulso además tiene nombres diferentes. En algunas aplicaciones va a variar respecto a otras. Si el sistema que se está considerando, como lo habíamos dicho previamente, es un filtro, la respuesta al impulso se va a llamar núcleo del filtro o kernel del filtro. También se puede llamar kernel de convolución o simplemente kernel. Estos son algunos de los nombres que nosotros tendremos. Si estamos hablando de procesamiento de imágenes, también vamos a llamarlo kernel de convolución o también función de dispersión de puntos. Aunque son diferentes los términos que utilizamos, en realidad significan lo mismo, representan el mismo concepto. Ahora bien, nosotros tenemos en este caso un sistema lineal y se nos da una entrada que es igual a menos 3 delta n menos 8 y nos preguntamos cuál será la salida de ese sistema. Como nosotros conocemos originalmente que la respuesta al impulso de una función delta, o es decir, la respuesta al impulso unitario es h de n, entonces como es un sistema lineal nosotros aplicamos los principios de superposición, es decir, escalamiento y aditividad. Entonces, ¿qué tenemos? Que la respuesta al sistema de menos 3 delta n menos 8 va a ser a menos 3 h de n menos 8. Y esa es la característica o esa es la propiedad que nosotros nos valemos y utilizamos para poder simplificar los sistemas. Es decir, únicamente conociendo la respuesta al impulso podemos saber la respuesta de cualquier entrada. Y una característica importante, que cualquier señal se puede descomponer en función de impulsos. Finalmente, hemos hablado que la respuesta al impulso de la función delta está estrictamente relacionada con la convolución. Ahora bien, la convolución no es más que una operación matemática, al igual que otras como la multiplicación, la suma, la integración, la derivada, que lo que hace es tomar, por ejemplo, dos señales y convertir en una nueva señal. Al igual que lo puede hacer la suma. La suma toma dos números y nos produce un nuevo número, un tercer número. Entonces, nosotros tenemos que la convolución en los sistemas lineales la vamos a utilizar para describir la relación existente entre señales que sean de nuestro interés. La señal de entrada, la señal de salida y la respuesta al impulso. Como vimos previamente, la respuesta al impulso caracteriza al sistema. Entonces ahora nosotros observemos en esta
figura que el sistema está caracterizado por HDN. Entonces, para ese sistema nosotros podemos darle ya no una función delta, sino cualquier otra señal, en este caso x de n, y calcular su respuesta, su salida y de n. ¿Cómo relaciona la convolución a estos tres términos? La convolución entre la entrada y la respuesta al impulso es igual a la salida del sistema. ¿Qué significa esto? Que conociendo la respuesta al impulso de un sistema y conociendo su entrada, nosotros podemos obtener la salida a través de una convolución. Esto es lo que nosotros conocemos como convolución. Ahora, quizá la parte más complicada de la convolución es la parte matemática, es decir, cómo se utiliza en el procesamiento digital de señales esta convolución. Puede ser entendida en realidad de dos maneras diferentes. La primera de estas formas es tomando en cuenta el punto de vista de la señal de entrada, es decir, nosotros describir el proceso matemático observando desde la entrada de la señal. Y otra forma que tenemos es desde el punto de vista de la señal de salida. Es decir, examinar cómo cada muestra de la señal de salida ha recibido información de los puntos de la señal de entrada. Entonces hay que tener en cuenta que esas dos perspectivas, que son diferentes, nos permiten representar o expresar la misma operación matemática. Es decir, la convolución puede ser expresada desde el punto de vista de entrada y desde el punto de vista de salida. Esto al final son las operaciones quizá más complejas dentro del procesamiento digital de señales. Sin embargo, nosotros revisaremos en el siguiente tema tanto el punto de vista de entrada como el punto de vista de salida. Con esto damos por concluido este tema, esperando que sea muy descriptiva la forma en que se lo ha realizado y agradecemos su atención.